Buenos días, hermanos. Yo soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Bienvenido a nuestro servicio de adoración. Les quiero decir que en 3 semanas vamos a empezar a estar en persona para nuestro servicio. Vamos a abrir el edificio de la iglesia, pero todavía vamos a poner nuestro servicio en el internet. Va a estar en vivo y aparte de eso vamos a grabarlo para subir uno de mejor calidad después del servicio. Entonces, ahorita con nosotros hay que empezar nuestro servicio. Así el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino están bajo gracia. Romanos 6:14. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos los que están mirando esta transmisión. Y en esta mañana, antes de empezar, si por favor pueden inclinar su rostro para orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has cuidado, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque, Señor, podamos estar aquí conectados para adorarte, que seas tú, Señor, tocando cada corazón, que seas tú, Padre, que también proveas todo lo que cada persona necesite. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin fin. Above all else, my purpose remains the art of losing my soul in bringing you peace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. In my heart and soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all frame, and the cry of my soul is to bring you praise.
every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy and holy, there is no one like
Buenos días. Ahora ya llegamos a la parte del servicio de oración donde escuchamos la palabra de Dios. Es aquí donde Dios nos habla a nosotros de lo que quiere que aprendamos de Él. Yo como pastor tengo la responsabilidad de presentarle las palabras a ustedes, quitando mis propias ideas y solo presentándoles lo que le dice las Escrituras. Estamos en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, donde Pablo nos empieza a dar más explicación sobre la gracia de Dios. Entonces lean conmigo, Romanos capítulo 4, versos 1 al 8. Romanos capítulo 4, versos 1 al 8. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias por mandar a tu Hijo en un momento en el tiempo donde impactó las vidas de todos. Te pido, mi Dios, que por favor ilumines nuestras mentes hoy, ábrelas, que aceptemos tu palabra y aprendamos de ti, mi Dios. Gracias por todo tu sacrificio, gracias por tu amor. En nombre de Jesús, amén. Pues, hermanos, hemos estado hablando sobre la presentación de la gracia que Pablo hace en Romanos. Es el libro que explica la gracia en gran detalle. Entonces, aquí Pablo, ya después de darnos las primeras instrucciones sobre la gracia, quiere usar un ejemplo del Antiguo Testamento para que podamos entender qué es la gracia de Dios. Antes Pablo nos dijo que no podemos presumir ningún logro de nosotros religioso. Nos dijo que los judíos y gentiles son iguales bajo la justificación. Ahora nos hablará del ejemplo de Abraham. Pablo nos dice que ni siquiera Abraham tiene el derecho de presumir nada, porque él, tal como todos nosotros, fue justificado por fe. Él dice, vamos a tomar el ejemplo de nuestro antepasado Abraham, que es importante en la historia de los judíos, porque los judíos consideraban a Abraham un gran ejemplo y también lo mantenían en una posición muy alta. Y Pablo nos dice, no podemos asumir que Abraham fue justificado por sus obras. Quiere que entiendamos eso. Pablo utiliza la escritura de Génesis para probar lo opuesto. Abraham no era un gran personaje de la Biblia y fue llamado por Dios, sino que Dios lo llamó, y es cuando Abraham fue un gran hombre de la Biblia. Es igual con nosotros. Nosotros no tenemos algo especial dentro de nosotros que nos lleva hacia Dios y que buscamos de Dios, sino que Dios nos llama siendo lo peor que somos, y en ese momento en adelante ya somos personas especiales. Abraham simplemente confió en Dios. Es todo lo que hizo. Para ser acreditado como justificado significa claramente que no hizo nada para ser justificado. Todo fue el regalo gratis que Dios le dio a Abraham por medio de la fe. Gratis. Abraham no hizo nada. Dios fue muy bueno con Abraham. Le dio muchas cosas buenas. Le dio un hijo en
en sus años avanzados. Y al hijo, que era tan imposible porque ya él y su esposa eran personas grandes, que la esposa se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y es por eso que al hijo le pusieron risa, porque esa fue la promesa de Dios y ella se rió. Pero no nomás eso. Abraham fue guiado por Dios a dejar la tierra donde él tenía un gran beneficio y a buscar una nueva tierra donde iba a empezar la fe de Dios interviniendo en el mundo. Otra cosa que pasó, Dios pidió a Abraham que que sacrificara a su hijo. Entonces, al momento donde Abraham estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo, Dios le dio otra opción. Le dijo, aquí, ese animal ahí, ese es el que vas a sacrificar, a deber de sacrificar a tu hijo. Que sea un ejemplo para nosotros al inicio de la fe entre el hombre y Dios, que Dios iba a proveer en el futuro un cordero que iba a morir en sustitución para nosotros, que Él era el sustituto de nosotros para quitarnos el pecado de la vida. Cuando nos presentamos ante Dios, no somos un empleado que merece su salario, que eso también habla la Biblia. Los creyentes no tenemos tal reclamo, somos justificados sin ningún mérito. No hacemos nada, ningún trabajo para recibir la gracia de Dios. Solo la recibimos porque Él nos llama a recibirlas. Todo lo que hacemos es acercarnos en fe a Dios y Él nos regala la gracia. Y aquí Pablo también nos da el ejemplo de David, usando unos versos en los Salmos donde David habla de la gracia de Dios. Pablo cita el Salmo 32, 1 y 2 para señalar que los versículos no hablan de buenas obras, pero sí hablan de la gracia de Dios. Ahí tenemos que comprender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos hablan de la gracia de Dios. No es un Dios diferente, no es una teología diferente, es exactamente la misma. También tenemos que comprender que Jesús es eterno. Entonces a Él sacrificarse en la cruz por nosotros y resucitar en un tiempo del hombre, cubre a toda la humanidad por la historia. Lo que Él hizo en ese instante. Muchas veces le ponemos límites a Dios que Él no tiene, por ejemplo, del tiempo. ¿Alguna vez ha tenido usted que un hermano o una hermana viene y le dice, por favor, ore por mí porque tengo una prueba, voy con el doctor o lo que sea? Usted ya sabe que la persona va a hacer lo que tiene que hacer a las 10 de la mañana y usted al mediodía, cuando está comiendo su sándwich, se recuerda que no oró por ellos. Y dice, oh, ya es muy tarde, ya no oré por ellos antes de que fueran al doctor. No, mis hermanos, si alguien le pidió que oraran por ellos y a usted se le olvidó en ese instante, ore en ese momento. Jesús es eterno. Él escucha nuestras oraciones a cualquier momento que la digamos. Aunque en nuestro tiempo lo dijimos en el futuro, que hicimos después de que pasó el evento, a Él, como no es limitado por el tiempo, ya lo escuchó, aunque usted lo hace luego. Eso es que Dios es eterno. Tenemos que recordar que porque Dios es eterno, el trabajo de Él en la cruz justifica a todos los llamados por Él. A todos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el futuro del evento, todos somos justificados de la misma manera. Es por eso que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice todo cierto. Entonces los de antes del Evangelio fueron justificados de la misma manera. La gracia de Dios significa que Él no guarda pecado en contra de nosotros.
y has sido perdonado. Dios nos da algo que ni ganamos ni merecemos. Eso es algo que tienen que recordar en sus vidas. Usted no lo merece y no hizo nada para recibirlo. La gracia de Dios se le fue dada a usted por el gusto de Él. Es por eso que la semana pasada hablamos de que no hay nada que presumir en la salvación. Él provee todo. Y es un gran ejemplo que nos ha dado aquí de Abraham. Un gran ejemplo, no solo porque fue un buen hombre, pero él existió antes de que Jesús fuera crucificado. La experiencia con Dios que Abraham tuvo, él vio la gracia de Dios de muchas maneras. Y hablamos de eso, de su hijo, el sacrificio sustituto. Él es un ejemplo para nosotros de que la gracia no solo es una enseñanza del Nuevo Testamento, que también es una enseñanza del Antiguo Testamento. No fue una adición que se le puso a la fe de Dios en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios era el plan desde el comienzo. Antes de que nosotros fuéramos creados, ya existía el plan. Porque así es como funciona Dios. Dios nos justifica. No nos cambia moralmente, sino que nos concede un nuevo estatus en que nos da permiso llegar a Él. Él hace todo. Tenemos que recordar que la iglesia ha tenido muchos errores en su historia. Y ha habido muchas personas en la historia de la iglesia que han intervenido porque Dios los mandó a cambiar las cosas en la iglesia. En la Reforma, la iglesia tuvo que pasar un gran cambio. Recuerden que la Iglesia Católica había pervertido la enseñanza de salvación por gracia y estaba vendiendo la salvación. El que tuviera dinero y quería invertir en eso, lo hacía y les dan un certificado diciendo que iban a ir al cielo, que era un gran fraude para el pueblo. Pero en la Reforma todo eso cambió. Lutero y Calvino nos recordaron que no había nada que el hombre pudiera hacer para prepararse para la gracia de Dios. Absolutamente nada. Ellos y el resto de los líderes de la Reforma nos recordaron que solo lo que Dios hizo es lo que nos salva. Y nada más. Nada tenemos que pagar, nada se nos vende. La justificación, como la expresaron los reformadores en sus famosos lemas, es sola gratia, solo por gracia, y sola fide, solo por fe. No hay nada. Gracia y fe es la salvación del hombre. No hay nada más. Y gracias a ellos, nuestra iglesia moderna, la iglesia protestante de los Estados Unidos y por todo el mundo, predica la realidad del Evangelio de Dios. Que solo Dios y lo que Él ha hecho es lo que nos salva. Y por eso tenemos que tener cuidado. Si usted en estos momentos está escuchando esta palabra y usted piensa que usted tiene que mejorar su vida para ser aceptable ante los ojos de Dios, usted está perdiendo su tiempo. No hay nada que usted pueda hacer que lo va a hacer mejor ante los ojos de Dios. Dios te llama a ti tal como eres y hace todo el trabajo por ti. Todo. Debe ser como Abraham y David, que acaban de aceptar el regalo de la vida de Dios. Ellos lo aceptaron y ya vivieron la vida bajo Dios. Así es como es. A muchas veces nuestra mente y corazón pecaminoso nos hace creer que nosotros tenemos que hacer algo para llegar a Dios. Pero eso es una mentira. Eso no es cierto. Así como estás, con tu mente pervertida, sucio, solo, perdido, abandonado, así te toma Dios. Pablo lo dice, cuando tú estás lo más débil, tú verdaderamente ves el poder de Dios.
porque ahí es donde Él cambia todo. Y no es determinado por nada lo que hacemos nosotros, solo por los hechos de Él. Entonces, te pido, si tú quieres un cambio en tu vida, no tienes que hacer nada más que aceptar en fe a Dios. Es todo. Y si haces una decisión hoy o en estos días, contáctame. Vete a la página de Facebook de nuestra iglesia, mándame un mensaje y dime que tú has hecho un cambio. No que se atribuye a ti, sino que aceptaste la gracia de Dios. Ahí es donde todo cristiano empieza. Y lo más importante de eso es de que no estás solo. Yo he caminado la vida de ser pecador a ser una persona salva. Yo sé los obstáculos. No estás solos, yo caminaré contigo. Yo te agarraré de la mano y caminamos juntos. No estás solo. Y también otra cosa más importante, que hay más de 1 billón de cristianos en este mundo. Y todos ellos son tus hermanos y tus hermanas. Ya no estás solo. Busca a Dios y Él va a mejorar todo. No significa que las cosas malas de este mundo cambian. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber biles que pagar, siempre hay cosas negativas. Lo que hace la gracia de Dios es que te hace ver que eso ya no importa. Sí tienes que pagar tus biles, sí tienes que ser responsable, pero esas cosas ya no dominan tu pensamiento. Ya son cosas que vas a hacer en la vida porque eres guiado por el Espíritu Santo. Y Dios mismo te renueva tu mente. Y así es, así de fácil es. Si alguna vez tú has pensado que el cristianismo es difícil, no. Es fácil. La vida con Dios es fácil. Como mi amigo Bob, que vino a Dios ya de grande, a mí me dijo: usted, pastor, es bendecido, porque usted desde niño siguió a Dios. Y esa es una vida fácil. Vivir sin Dios es difícil. Y así lo es. Ya no tienes que esperar más tiempo. Ven a Dios, cambia tu vida, y yo caminaré contigo. Te quiero mucho, quiero a mi iglesia mucho. Yo voy a estar orando por ti y por ustedes. Oren por mí también, que yo necesito su ayuda también. Manténganme sus oraciones. Pasen un buen resto de su fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Y ahora hay que esperar la oración final de nuestro servicio. Gracias, Iglesia, por acompañarnos en nuestro servicio de hoy. Antes de concluir, voy a concluir con una oración. Almatísimo Padre que estás en el cielo, gracias por todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por protegernos de COVID-19. Señor, te pido, Señor, que cada hermano o persona que está en los hospitales por COVID, Señor, por favor, sánanos en el nombre de Jesús. Amén.